Muy buenas tardes, aquí buenas noches desde Europa. Mi nombre es Karin Gibbon para Más Medios, Más Prensa. Y hoy tenemos un invitado muy especial desde Bruselas, pero él es español, periodista, em, muy luchador por la batalla cultural, investigador. Y bueno, lo he descubierto por haber leído varios artículos de él y realmente una persona excepcional para escuchar. Tenemos a Javier Villamor, él es de origen español, pero nos va a contar él un poco sobre su historia y cómo llegamos a este programa. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, brevemente, yo no vengo del mundo de las letras, estudié ciencias, por avatares del destino, cosas del Señor, depende cómo cada uno lo vea. Acabé en el oficio del periodismo, me gustaba siempre desde pequeñito, me sentía atraído, y con esta crisis, digamos, ¿no?, laboral o personal, cuando estaba estudiando, pues me decidí por mi hobby y la verdad es que tengo la suerte de no pensar que estoy trabajando. Hay días cansados, hay días muy cansados, pero afortunadamente creo que he dado en el clavo. Llevo más de 15 años, ahora mismo, como bien decías, estoy desde Bruselas, soy corresponsal en la Unión Europea y también para asuntos de defensa y seguridad, y disfrutando mucho, disfrutando mucho. Creo que Bruselas es un sitio, como periodísticamente, que hay que conocer, ¿no? Cuando digo Bruselas hablo de la Unión Europea. Es el segundo centro más importante de lobby del mundo, después de Washington. Y en este caso, pues es la Torre de Babel europea. Conocer a europeos de 27 países, más luego, obviamente, un sinfín de personas de todo el mundo, es enriquecedor, y también sirve para situarse. Si uno ya tiene ciertas ideas, ¿no? Cuando ya tiene las ideas maduradas, sabes muy bien dónde te puedes situar. Y en este caso, en Europa es muy claro, ¿no? Hay una Europa dominante, unipensante, y todo aquel que ose pensar diferente es anatema. Entonces, bueno, pues tiene ese doble interés, ¿no? Informativo, más luego de saber muy bien que tienes que intentar medrar en un ambiente, no sé si hostil, pero desde luego no amigable. Bueno, antes de empezar con los temas que nosotros dijimos comenzar, me gustaría hacerte dos preguntas, que ya que decís que estás en Bruselas, ¿cómo se tomó en Bruselas digamos, la victoria del partido que yo represento, FPÖ? Porque te darás cuenta que no nos dejan formar gobierno Ujú. y vamos a tener que ir de nuevo a elecciones. Yo ya fui Sí. nombrada, menos mal que soy, digo, embajadora de carrera, fui nombrada para ir a Escocia y por suerte, bueno, yo sí me puedo ir, que ya armé la valija porque soy de carrera, pero nos tienen, también todavía está Schellenberg, que vos lo conocés allá en Bruselas, y bueno, queremos mandar realmente a los liberales conservadores como lo somos nosotros a ocupar las sillas. Me gustaría saber cómo lo vieron eso y también de paso que nos cuentes sobre la victoria de Trump, a ver si Bien, lo podemos un eh, poco sí, sobre la derecha encuadrar. europea, no solo la austriaca, bueno, pues llevan siendo muchas derrotas derrotas entre comillas, depende cómo lo veamos. Lo digo entre comillas porque, aunque hay dos bandos claramente diferenciados, Am, realmente no hay una propuesta radical todavía, ¿no? Digamos, en la derecha para cambiar realmente el sistema o, digamos, de practicar cierta cirugía muy precisa en el sistema, ¿no? Es una batalla cultural, sobre todo, una batalla moral, pero que obviamente esto es el primer paso que sirve para plantar la semilla del día de mañana, ¿no? Yo obviamente todavía soy bastante joven, creo, no tengo menos de 40, pero soy de la opinión de que no creo que vaya a ver vivo realmente los cambios en mi vida, ¿no? Sobre todo porque para llegar hasta aquí ha habido un cambio de unos 40, 50 años muy intenso, sobre todo los últimos 30, con el tema fundaciones, etcétera, etcétera, después de la caída de la Unión Soviética. Y el sistema es muy complicado de sacar. Fuera de eso, obviamente la mentalidad europea, todo aquello que no sea ahora mismo, ideología de género, cambio climático, inmigración masiva, transexualismo, todo tipo de ideologías bien pensantes, es considerado, repito, peligroso. Y en este caso el FPO entra en ese grupo de partidos peligrosos, ¿no? No solo peligroso es el FPO, de todo lo que existe a la derecha. Pongamos que ahora ya mismo en el Parlamento Europeo, para que nos entendamos, grupo como ECR, de conservadores y reformistas, formado por los antiguos Tories británicos antes de marcharse, es considerado ultraderecha. Entonces, si eso es ultraderecha, que es el conservadurismo clásico, ¿no? De alguna manera, imaginaos lo que es ya, pues, los Patriots de Orbán o incluso la alemana, los soberanistas de AfD, ¿no?
Es realmente lamentable a nivel informativo tener que estar así, pero así son las cosas. Todo es far right y nada es far left, ¿no? Pero ya le digo, el caso austriaco ha sido, bueno, uno entre muchos. Hablamos de las elecciones francesas, varias regionales también de AfD, y yo creo que es un efecto dominó. Y al FPO le vendrá muy bien la victoria de Donald Trump, seguramente. Es una vergüenza que no puedan formar gobierno, es una vergüenza que consideren que aplicar el cordón sanitario, es decir, la cancelación más absoluta, se puede, escudándose en unos valores supuestamente democráticos, ¿no? Y morales, digamos, eso que dicen ellos, ¿no? Por la democracia tenemos que censurar ciertas opiniones porque pueden ser peligrosas, todo el tema del delito de odio, etcétera, etcétera. Y en eso precisamente es donde están ganando estos partidos. En que primero hay un análisis alejado de la realidad, de la izquierda, en general, ¿eh? Luego obviamente hay izquierdas que están más sensatas, etcétera, pero en general es un análisis muy alejado. Llevan mucho tiempo acostumbrado a vivir en una realidad que solo existe en su mente. Cuando se plantean, por ejemplo, por qué pierden el voto obrero, cuando se plantean cosas básicas, son incapaces, o al menos lo que leo en muchísimas redes sociales, son incapaces de entender que es parte del horror de que no hacen autocrítica. En ningún momento piensan que su análisis sea erróneo. Y ahí es donde entran grupos, partidos como el FPO y otros tantos en la derecha, esta derecha diversa que tenemos europea, y cuando haces un análisis relativamente sensato, relativamente claro, de la situación, porque estás hablando de consecuencias, lo que te interesa es conocer las causas, pues las consecuencias las sufre todo el mundo, ahí es donde empiezas a perder elecciones. Y por eso están con mucho cuidado de lo que se dice, porque cualquier intento de despertar, de informar verídicamente, o incluso simplemente plasmando como derecho que tenemos, simplemente una duda en la mente de las personas, ya tienes que ser directamente cancelado. Y en eso estamos en la Unión Europea. Todo esto del Medium Freedom Act y etcétera, etcétera, esta nueva legislación va muy enfocada a callarnos a los periodistas porque eso da pie a que la gente piense y por lo tanto pueda decidir otros partidos, otras alternativas, como en este caso el FP en Austria o el Frente Nacional en Francia o AfD en Alemania, Vox en España. Hay cárceles de pensamiento y en eso se basa el sistema, por mucho que digan que es un sistema libre, democrático y abierto a todo tipo de ideas. Bueno, fíjate un tema, con lo que dicen del tema, claro, de la transexualidad y todo, ¿no? Pero en el caso de, vos sabés que yo le escribo los discursos a Liz Biden, Eso me o sea, contaste. la que tiene la culpa de que tenga unos discursos tan fuertes soy yo. Pero sí, ¿y qué sucede? Pero ella es homosexual. ¿Mm? Entonces, hay una forma de que, claro, tiene unas ideologías muy, digamos, firmes, ¿no? Conservadoras, pero por otro lado, ella es homosexual. Una representación muy típica de la sociedad alemana, ¿no? Que Alemania siempre se ha considerado, digamos, permitidme el humor, hasta cierto punto depravada en algunos puntos. Entonces, mucha gente no entiende que puede ser una cosa y otra y no pasa absolutamente nada, ¿no? Que la gente está Exactamente. descubriendo que puede ser de otras tendencias sexuales y pensar como pensamos nosotros en cuestiones morales. Sí. Bueno, y todos esos temas que te quería preguntar, bueno, el tema de, claro, lo que decías de Trump, ¿cómo ves ahora que sería, bueno, yo te voy a contar algo, yo escribí 17 años, trabajé para Russia Today, ¿sí? Como corresponsal desde la Unión Europea. Y claro, De acuerdo. cuando comenzaron los problemas digamos, con Ucrania, a pesar de ser Austria un país que conserva ¿cómo se dice en español? Neutralidad. Ujú. Entonces sucede que nos prohibieron seguir teniendo contratos con Rusia. Y ojo que Hoy es una nos, gran parte de la industria austríaca. Claro, hoy nos llegó desde The Freedom Post, ¿no? El medio de Surupuk de Trump, nos llegó una escritura de que los periodistas que habíamos trabajado para esos medios vamos a poder a partir de enero volver a renovar nuestros contratos. ¿Cómo ves eso ahora con la llegada de Trump, el tema de la guerra con Ucrania, el tema de la OTAN? ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta y mira que esto no lo he hablado con nadie en los últimos, o sea, mucho tiempo, ¿no? El cómo hay cosas que encajan en el espacio-tiempo y en este caso puede ser uno de ellos. Como periodista,
Y como ciudadano y como persona, yo creo que es una vergüenza que se haya censurado directamente cualquier medio de comunicación por considerar que es un acto bélico, que es un acto de propaganda, y por lo tanto se prohíba entender al adversario supuestamente, ¿no? Esto no pasó ni con la guerra de Irak, ni con ninguna de las invasiones de Estados Unidos en los últimos 20 años de Asia Central, ¿no? Hubo acceso en todo momento a cualquier tipo de información. En este caso, que desde el principio se cortara comunicación total y absoluta con Rusia, aunque luego en la práctica cualquiera que sepa manejar un poco Internet lo puede ver, eso demuestra hasta qué punto lo que no interesa es que se pueda pensar que haya alternativas, ¿no? Yo no estoy diciendo con esto que lo de otros sitios sea mejor o al menos mejor al 100%, pero se puede escuchar y se puede comprender y quizá de ahí sacar mejores razonamientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de China, de Rusia, los análisis que hacen sobre Occidente son muy duros para alguien que se supone que es de una clase dominante en Occidente. Es una crítica enorme a este extremo liberalismo, a esta extrema perversión sexual, y eso para sus pueblos obviamente sirve, primero porque culturalmente es lo que es, y luego porque sirve a nivel de crear una contrapolítica. Que ahora mismo estemos viendo cómo en Europa no podemos, o sea, aquí cuesta incluso mucho, siendo de aquí, informar claramente de lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, por ejemplo. Enseguida te tachaban, como hicieron conmigo en España, Conspirador. de prorruso, ¿no? Sí. Digo, pero si simplemente estoy hablando de las razones que tiene Rusia, porque tiene razones, claro que tiene razones. Igual que Estados Unidos tuvo razones para hacer Irak. Otra cosa es que razones te las quieras creer o no, pero que no puedo hablar de las razones que tiene Rusia, geopolíticas, para hacer lo que está haciendo, independientemente del análisis que va, porque mucha gente se centra en el análisis quizá humanista, ¿no? Es que solo importan las vidas. Es que en el análisis no estamos hablando de eso. En análisis estamos hablando de una cosa que no es moral, que es, oiga, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Quién dice qué y por qué dice qué? Es lo único que quiero saber. Luego yo ya me haré mis propios juicios morales en función de lo que considere. Pero no podemos juzgar la realidad. En Occidente se nos ha, ¿cómo decirlo? Se nos ha suavizado, se nos ha endulzado la realidad y pensando que todo es un acto moralista, ¿no? O debe ser visto de unas gafas morales. Pero si miramos el caso de Ucrania, por ejemplo, ahí cualquiera que lea dos libros más allá de los telediarios entenderá que nada es como parece. Nada, absolutamente nada. Y en eso precisamente también, enlazando con la pregunta anterior, es lo que está ganando terreno la nueva derecha, si queremos entenderlo así, o la derecha alguna antigua pero renovada, porque la gente está viendo oye, que es que ya no, ahora, con el tema de, por ejemplo, de la pandemia, ya hace cuánto tiempo llevan ya admitiendo que todo fue, que no hacía falta hacer lo que se hizo. Muchísimo tiempo. Pero nadie, ¿no? Y lo mismo está ahora pasando con Ucrania, 2 años después. Los que advertimos, oiga, estos son los posibles escenarios y estos son los posibles actores, eh, acertamos en muchas cosas a día de hoy. Vos Pero no es sabés porque que sepamos o seamos mejores que nadie, ni tengamos una bola de adivinanza del futuro, ¿no? Sino porque, bueno, pues nos informamos y sobre eso, como decía antes, creas una diversidad de escenarios con diversidad de actores e intentas comprender si eso encaja en los modelos que estás viendo. Cuando eso encaja, pues ya sabes y puedes proyectar ciertas cosas hacia el futuro. No era tampoco muy difícil saber que Ucrania no iba a aguantar mucho a Rusia, ¿no? Y que Rusia quizá no se la quiera cepillar como algunos piensan, sino que ahí obviamente hay algo más y eso te lleva a comprender y a estudiar qué es lo que ha pasado para llegar aquí en Ucrania, qué es lo que ha pasado aquí para llegar en Europa, porque al fin y al cabo somos una plataforma continental, si queremos verlo así, geopolítica para Estados Unidos, ¿no? vos Y así sabés nos hemos que lo que comportado. estás diciendo, perdón que te interrumpa, me pasó a mí, claro, yo venía con las mismas, con los mismos fundamentos que vos y los quería presentar en Argentina, ¿no? Entonces, cuando hablas analíticamente, que decís, hablas como analista, te catalogan o de conspiranoide, o de planista, o de zurdo, o Ojo, de... y admitiendo que como humanos que somos, tenemos Sí, siempre o la posibilidad de prorrusia, errar, igual que todo el claro. mundo, ¿no? Pero parece que eh, nadie cree que eso es así. Y no podía, o también cuando tengo una visión, digamos, liberal austríaca, me tratan de socialista. Y vos sabes muy bien que son nosotros tenemos, claro, tenemos partidos que son más, no sé si no son populistas, pero No, somos más yo populares yo y lo con llamo derecha otras. social.
Claro, sí, Vox es de No derecha es socialista, social pero es una derecha y social, preocupada por el tema de la unidad, la atención, la igualdad entre los ciudadanos, el respeto al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. claro, y por ejemplo, claro, y el partido FPÖ es exactamente el mismo programa que tiene el Partido Demócrata de Argentina, porque yo lo he comparado con el doctor Ricardo Balestra, que es un abogado que me encantaría que te conozca también en derecho internacional, que estuvo muy envuelto en todo lo que es todo este tema de las, digamos, de los sistemas europeos. Entonces, por eso. Bueno, otra pregunta. ¿Está Ricardo Sarmiento con nosotros, que es un descendiente de del creador de la escuela argentina, Domingo Faustino Sarmiento, que está acá? Le vamos a pedir que se abra el micrófono también y que me encantaría que te entreviste también porque es de un medio argentino. Em, Ricardo, Encantado, ¿qué tal? así que si querés, Ricardo, te podés adherir también a la nota, pero por favor con cámara también. ¿Cómo estás? Bueno, y voy a hacer, enseguida te dejo hablar, quiero hacer la próxima pregunta. Entonces, estábamos hablando sobre estos temas, digamos, que comenzamos del liberalismo, del Hasta aquí conservadurismo. he cumplido, recién me conecto. Bien, ahora ya después te paso la palabra para que puedas preguntarle a Javier. Pero uno de los temas que habíamos dicho es, ¿qué es fascismo? ¿Qué son realmente los liberalismos y cómo ve España y Vox realmente la figura de Javier Milei? Bien, esto es interesante, ¿no? Que también da título un poco a lo que nos queríamos encontrar, el Sí. tema de las ideologías, de cómo se mezclan y de cómo se exageran. Hoy leía, por ejemplo, hoy mismo, un artículo en El Mundo en el que ponían en qué se asemeja el ascenso del nazismo durante la República de Weimar al ascenso de Trump, ¿no? Y ponían como momento histórico ejemplar para Alemania, como la cúspide de la evolución alemana, ponían la República de Weimar unos años, bueno, pues de generación de Alemania, pobreza, desunión, tensión interna, obviamente hablamos de posguerra, pero también antes del crack tuvieron sus buenos años y aún así no supo mantener el orden ni la estabilidad en el país. Y eso lo ponen como el momento cúspide, ¿no? Y ninguno de ellos piensa que quizá por los errores de, de lo que había en ese momento es por lo que después hubo lo que hubo, ¿no? Es un caldo de cultivo, pero parece ser que todo el mundo se centra en las consecuencias, como hablábamos antes, pero no en las causas. Las causas, y sobre todo si no son, si encima te echan a ti la culpa, pues mejor no hablar de ellos. Entonces, claro, eso ha llevado al punto en el que hoy en día, más técnica comunista de toda la vida, es fascismo es todo lo que no es comunismo. Entonces, ahí entran los liberales, por ejemplo, llamar a Milei nazi. En fin, si eso pensamos que es un análisis que siquiera merece la pena escuchar, es decir, no quiero que nadie me haga perder el tiempo escuchando estos análisis, pues es muy difícil que lo que intentamos hacer nosotros, no digo que seamos eruditos porque no lo somos, pero al menos intentamos pensar más allá de lo que vemos, pues quede muy lejos de la realidad. Entonces, fascismo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Donald Trump, la derecha, Vox, todo es fascismo. Incluso, que es cierto que hay partidos que quizá vengan de ese origen, sí, pero si ya estás aceptando las reglas democráticas y estás respetando ciertas cosas comunes, ¿cómo es posible que te llamen fascista? Cuando precisamente los comportamientos más fascistas son los que tienen nosotros, ¿no? Eso es una técnica más vieja, como decimos en España, que la orilla del mar, pero que funciona, porque consigues demonizar al adversario. Entonces tú cuando lo haces al otro al revés, y también hay un error en la derecha, y es pensar que todo lo que es izquierda es comunismo, porque yo no escucho en muchísimas ¿Cómo se radios, llama el gente liberales, protagonista? que todo es comunismo, todo es comunismo. Oiga, comunismo es la hoz y el martillo, y ni siquiera existe en China. Entonces, en China, que por cierto es lo más cercano al fascismo. Eso, Sí. China, no nos Si olvidemos nos de quitamos, acá. sí, si nos quitamos la simbología, lo que existe a día de hoy en China es el fascismo. Y si el fascismo se impone, habrá demostrado históricamente que el fascismo es el mejor sistema de todos, entre comillas, ¿no? Porque es el que, vuelvo a lo mismo, sin hablar de temas de derechos humanos, ¿no? China está funcionando hasta cierto punto como un reloj. Y fijémonos cómo está China, ¿no? Entonces, China no es comunista, el comunismo prácticamente no existe solo igual existe en Cuba y si eso. Lo que pasa es que luego existen otro tipo de derivados del comunismo de antes. Por ejemplo, hay una transformación en la izquierda. A raíz de la caída del muro, con la llegada, por ejemplo, del Foro de Sao Paulo en Hispanoamérica,
que eso cambió, modificó, adaptó los postulados de una izquierda tradicional al sistema. Eso en la derecha no existe. En la derecha no existe una transformación directa, un link, ¿no? Un enlace directo entre los ideólogos del fascismo y los ideólogos del siglo XXI. No hay una transición, no ha habido una renovación, no ha habido unos órganos, digamos, de renovación ideológica. No existe en la derecha, que da ese paso. Y la derecha de verdad no existe en el mundo. Hace tiempo que ya dejó de existir, ¿no? Una derecha real me refiero Dios, patria, rey o Dios, patria, imperio, no que realmente pueda ser tangible, ¿no? Realmente tangible. No existe. Entonces, Mm, la derecha hay que repensarla. Y en ese repensamiento el problema es que cuando el adversario te etiqueta, ya te está marcando los límites, te estás haciendo un framing mental, ¿no? Entonces dice, no, no, es que todo lo que no soy yo es fascismo. El fascismo fue derrotado militarmente en el 45. Entonces, ¿No en, será, en esta- no en es- será que, no sé si es tu interpretación, pero es la mía, que todo lo que es más conservador ya te tratan de derecha, ¿no? Exacto, exacto. Pero por eso digo, Sí. Milei, cuando vamos a Milei, con eso termino tu pregunta, dicen, es que es ultraderecha. ¿En qué es ultraderecha Milei? Es un libertario. Consecuente, por cierto, bastante consecuente. Quizá de los más que he visto en mi vida. La mente ataca el Estado, lo minimiza, liberaliza a saco, detesta cualquier tipo de servicios, dice que la justicia social eso es pecado, o digo, ¿no? O sea, que eso es una barbaridad, pero es consecuente con lo que dice. Y será conservador en algunos puntos morales, como por ejemplo el tema del aborto, pero de palabra, porque luego en los actos no es tampoco como se dice. Otra cosa es que entendamos que no puede haber un cambio radical nunca cuando llegas a un sistema, ¿no? A no ser que hagas una revolución. Lo mismo le pasó a Trump cuando gobernó en 2016. Confió en ciertos elementos en la estructura de poder que no reaccionaron como esperaba. Ya ha entendido cómo funciona el poder. Ahora veremos cómo lo hace. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Orbán en Europa. Siempre Sí. recomiendo entender lo que gobierna el Fidesz de Orbán. Es fundamental para entender quizá la mejor derecha o digamos de las más consistentes en Occidente, porque no solo lleva casi 20 años en el poder, sino que ha conseguido precisamente dar la vuelta a la batalla cultural. Pero Y viste el problema que tuvimos acá en Austria por recibirlo a Orbán, ¿no? sí, hay que entender Ay, que hace dos Orban es semanas que los persona non recibimos grata. Cualquier con persona que esté Herbert con Kickel. Orban, Sí, una cruz y fuera. sí, sí, terrible. Bueno, a ver, Ricardo, ¿le querés hacer alguna pregunta a Javier? Muy buenas tardes, No se te Encantado. escucha. No se No, te escucha, Ricardo. Javier. Muy buenas tardes, Karim. Gracias. Gracias. ¿Cómo hacer? Ahí sí se escucha bien. A ver. Tengo el teléfono. Ok. lo- No, en principio los saludaba y te agradecía la invitación a este diálogo. Los saludo a Javier y bueno, quedo a disposición de ambos para ver en qué puedo intervenir porque acabo de No lo se digo te con mucho escucha retraso. bien. Lamentablemente no se te escucha, pero Es una vamos a pregunta si quiere pasar. que la escriba por el sistema y ahí respondo. conectarme y bueno, ustedes ya están en un diálogo avanzado. Sí. Escuché algunas. No se, Escuché algunas ideas, pero no todo no te preocupes, no se te escucha bien. Te vamos a pasar igual la grabación y el resumen de la volumen. No grabación sé, no sé si me para que escuchan lo ahora. tengas. No, no se te escucha bien, pero te vamos a pasar la grabación y el resumen de la grabación para que lo puedas también publicar en tu medio, Y que es. si quita la imagen y quizá va mejor el sonido y hacemos un último intento y si no pasamos. Bueno, entonces por ahí podés escribir las preguntas que tengas, Sí, sí, yo la atiendo. Ricardo. Bueno, vamos a seguir entonces sobre este tema que me decías, Javier. Me interesaría libertarismo, batalla cultural, la nueva derecha. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? Porque para nosotros desde Austria, te voy a hablar desde los liberales clásicos, ¿no? Como sabemos, vos sabés que somos unos liberales clásicos, pero con unas políticas más fusionistas, más mixtas, quizás un poco más populistas, porque para nosotros, yo, por ejemplo, si a mí, yo te digo, yo soy liberal de alma,
Pero si te digo, yo estoy en contra de la privatización de las escuelas, en contra de la privatización de la salud pública, en contra de no tener un Estado presente. ¿Por qué? Porque vos mismo lo sabés, las experiencias que tenemos en bueno, no puedo decir de España, pero no puedo hablar por España, pero vos sabés que la experiencia que te puedo decir de Austria, que es muy conocido en Europa, es excelente cómo funciona. Nosotros tenemos muy paralela en la balanza la actividad pública como la privada, y a su vez el crecimiento de la economía hacia afuera, ¿no? Y una de vos sabés que la educación pública de Austria es excelente. Tenemos excelentes sistemas, instituciones de investigación, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo, para mí es un liberalismo mixto que se puede decir donde funciona bien. Lo que hay que enseñarles, y que era lo que mi interés de llevar a Argentina, de que se puede con un Estado convirtiendo al mismo Estado en una empresa, que se autobastezca, perdón, como se hace en Europa, en Austria, ¿no? Pero bueno, cuando digo estas cosas me tengo que aguantar que me griten, que soy zurda, que qué sé yo, que bueno, viste, todas esas cosas cuando llevas un plan que, que lo querés poner que lo querés poner presente. Pero me gustaría saber también con el tema de los valores, porque decís, em, Javier Milei, libertario, sí, habla mucho de los valores, habla mucho de la moral, pero yo estoy acostumbrada, y no es que estoy atacando a Javier Milei, sino que estoy atacando la situación, ¿no? Yo no puedo hablar de valores, no puedo hablar de moral y después presentarme como que voy a poner como primera dama a una vedetonga, ¿sí? Porque hacia afuera se habla mucho. No puedo hablar de valores de un país que es cristiano y hacerle, digamos, hacerle jurar al canciller frente al Torá y poner como canciller ahora a alguien que tiene muchas causas judiciales por estafas. Y de la forma que echó a Diana Mondino, cuando vos, Javier, mismo sabés lo bien que estábamos representados la Argentina en Europa. Pero esos son puntos que me gustaría debatir con vos y escuchar cuál es tu opinión, porque estás en Bruselas, estás con Germán Tescher, que vos conocés muy bien, que conoce muy bien también Argentina, con quien yo tengo muy seguido la oportunidad de tomar un café acá en Viena. Entonces, a ver si podés un poco dar esa visión. Yo creo que hay un error primero de conceptual, ¿no? También, que parte, hay una obsesión hoy en día con el liberalismo. Voy a empezar por ahí. Me parece que el liberalismo está de moda, ¿no? Pero el liberalismo, volvemos a lo mismo. En su momento era muy concreto el liberalismo clásico, y hoy se llama liberal a lo que es una obsesión por la privatización o por el dominio de las empresas por encima del Estado. Claro, ¿cuál es un problema? Es un problema conceptual, depende de la zona en la que estés. Toda América, sois repúblicas. Toda América, incluso los mitos fundacionales de muchos de vuestros países, incluso Argentina, era como, ¿no? Nos independizamos del antiguo régimen, el Estado es malo, por definición, igual que Estados Unidos, ¿no? Todos los estados es como el Estado es malo, que me trata mal, entonces, ¿no? Una sociedad más liberal, supuestamente. Y eso, en parte, claro, de la realidad en algunos países puede ser, pero también se confunde. En Europa, por ejemplo, es muy difícil que en la derecha tradicional haya liberales, porque el Estado no es malo per se. El problema no es el Estado. El problema el Estado son instituciones y personas en esas instituciones. Por lo tanto, el problema no es el Estado. Tiene que estar el Estado. Tú decías, ¿no? Yo soy liberal, menos en ciertas cosas. El Estado está. No pensar que tiene que existir Estado, negar la existencia del Estado siquiera, anarcocapitalistas o nihilistas o anarquistas, eh, es un análisis, si quieres, de ideas y de gustos, pero no es un análisis real. No van a desaparecer los estados. Da igual lo que hagas, no van a desaparecer. Luego ya si quieres discutimos lo que va a pasar dentro de unos años en que serán utilizados como cáscaras de correa de transmisión de leyes internacionales y que se justifiquen bajo una aceptación cultural en cada país. Ok, pero el Estado va a estar y está. Entonces, el liberal cuando dice, no, es que el problema es el Estado, te estás dejando fuera a una parte de la sociedad. En Europa, lo que repetía,
Gran parte del Estado actual fue creado por reyes, ¿no? Siempre cuidando o intentando mejorar la calidad de vida de los gobernados, de los ciudadanos, ¿no? Creando instituciones públicas, reales academias, hospitales, todo partía del Estado, todo partía del rey. Cuando el liberal dice, no, no, es que no tiene que existir, ¿por qué estamos pensando que si el Estado es malo, la empresa es buena? Si el Estado es malo, nadie me dice que una empresa per se sea buena. ¿Acaso está Bill Gates buscando el bien común? ¿Acaso George Soros ha buscado el bien común? ¿Acaso cualquiera de los grandes empresarios busca el bien común? No estoy diciendo que sea una cosa u otra, como tú decías. Puede haber una economía mixta y ha existido prácticamente siempre. Las cosas estratégicas del Estado están en el Estado. Incluso el Estado puede tener empresas que participan de eso. Por ejemplo, toda la defensa francesa o gran parte de la defensa francesa es estratégica para el Estado. Es uno de los países más importantes militarmente, Francia. Y de eso no se toca. La energía tampoco se toca. Puede haber empresas privadas que se beneficien, pero sigue siendo el Estado el que estratégicamente da o no permisos, depende de a quién. Toda la energía nuclear francesa le hace ser precisamente un país cuasi independiente a nivel energético y solo se hace también otro país muy poderoso. Entonces, lo que yo veo en América es que obviamente por los últimos años de socialismo del siglo XXI, como queramos llamarlo, todo lo que parezca socialismo es malo. Incluso todo lo que ha pasado también desde el otro lado es malo, porque para los socialistas todas las dictaduras han sido de más cierto corte liberal económico, por ejemplo, los Chicago Boys de Chile, y también se demoniza todo. En Estados Unidos se ha ido moviendo de un lado a otro en función de sus intereses. Ha manejado el continente como ha querido. Y eso hace que todo lo que es socialismo, parece ser que es comunismo, Unión Soviética, todo lo que es una justicia social debe desaparecer. Esto de proveer servicios a través de los impuestos, servicios públicos básicos, eso es un demonio. Los vagos, la gente que no se esfuerza, que es lo que se está diciendo a veces por parte de Argentina, ¿no? Que no digo que el error, que no quiero que no digo que el error sea falso, ¿no? Lo que estoy diciendo es, o sea, perdón, no estoy diciendo que el ISIS sea erróneo. Lo que estoy diciendo es que, obviamente, cuando tú estás atacando hacia el Estado, estás haciendo mucho daño a una parte que es de todos, que sea, si quieres, la soberanía del pueblo, se tramita a través de instituciones. Y que yo creo que el ejemplo tampoco puede ser Estados Unidos, donde las personas igual no sé, gastan todo el dinero que tienen en una operación y encima quedan endeudadas el resto de su vida, ¿no? Entonces, el problema, repito, no son los servicios, es la administración de los servicios. Que quizá ahora mismo Argentina, ponías el ejemplo muy concreto, ¿no? Argentina. Quizá ahora Argentina tenga que pasar por un periodo muy complicado de ajustes, que es lo que está haciendo supuestamente Javier Milei, y quizá el Estado tenga que reducirse en parte. Pero ese Estado antes o después, cuando vaya mejor, tendrá que también que expandirse, entre comillas, no quiero un Estado sobreexpandido, sino un Estado funcional que provea servicios y que gestione el territorio, los recursos, la ciudadanía, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Con cierta permisividad. Es decir, que aunque exista eso, que no se persiga lo privado. Que puedas, si tú quieres, tener educación privada, católica, religiosa, para los que somos más religiosos y no queremos que se haga lo que se dé en la pública siempre, ¿no? O incluso el tipo de empresa. Puede haber empresas públicas que funcionen. El tema, por ejemplo, de las pensiones. En España tenemos un problema y es piramidal, porque es un sistema anterior que ya no existe. Un liberal diría, hay que eliminar las pensiones. Alguien quizá más sensato diría, oiga, no está mal, pero si nos planteamos otra cosa, hay pensiones en Europa, como en el norte de Europa, si no me equivoco, en Suecia, donde toda la hucha de las pensiones se reinvierte. Y no solo no es deficitaria, sino que encima da beneficios. Que las propias pensiones es una forma de que el Estado pueda tener acceso a dinero. No es un gasto de dinero. En España, si no me equivoco, supone el 30% del PIB, del presupuesto anual. Y creciendo. Es una absoluta barbaridad. Pero esto se utiliza por unos y por otros. Y creo que es muy importante lo que tú has dicho, de entender que puede haber algo mixto. Y ahí es donde quizá entra la propuesta de cierta derecha social, ¿no? Que hemos hablado antes. Porque ahora parece que en Europa, o incluso en América también, la derecha solo puede ser liberal. Cuando precisamente, tradicionalmente, ninguno de nuestros países ha sido liberal. Todo el imperio español, católico, ¿no? Es decir, marcado muy claramente por esa economía también cristiana de participación de los cuerpos del Estado, que es una especie de democracia orgánica, por cierto. Entonces, no sé, son esquemas mentales que a mí desde luego me parecen limitantes. Y no me gusta mucho, precisamente por eso, cómo se hacen ciertos análisis, ¿no? Que Milei sea de la ultraderecha en Europa también.
Es vergonzoso que Milei sea ultraderecha, que le llaman nazi, que se ha convertido al judaísmo, está en conversión. O sea, en fin, pues es para reírse, porque si no, lloramos, ¿no? Bueno, pero te digo que con eso somos varios los que estamos un poco choqueados en Argentina. Entre los más liberales tenemos varias, digamos, diferencias en cómo vemos la figura de Milei, ¿no? Y cómo vemos la figura de distintas personalidades, digamos, políticas, que tendrán sus pros y sus contras, ¿no? O sea, hay que ver cómo se vuelve a tener todo en cuenta. Me gustaría Una que cosa, perdón, también sí, hay evitar la confusión entre liberalismo y libertad. sí, No toda la libertad es liberalismo, o lo que propone el exactamente. liberalismo. Ojo con eso. La Sí. libertad existe independientemente de que exista un liberalismo que, recordemos, es una ideología, una forma de ver la realidad y de, por tanto, vivir en ella. La libertad es otra cosa, ¿no? Y se puede tener independientemente de la propuesta económica que hagas de un país, ¿no? Me parece, repito, me parece algo básico, pero que es importante recordarlo en todos los escenarios que podamos para sacarle esa idea a la gente, ¿no? No, De no, es que estás en es contra de mi libertad. ¿Por qué? Porque no excelente eres lo que estás liberal. Y yo, diciendo. Sí, no te la estoy atacando, no te estoy diferencia, sí. matando, ¿no? Te estoy respetando. Cosas Sí. básicas, cosas básicas. No, muy bien. Bueno, yo veo Soledad y Mónica. ¿Quién quiere comenzar con las preguntas? Una la pueden hacerla. Bueno, a ver, tengo que dejar. Desmutear. Sí, a ver. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, 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 ¿cómo Bien, estás? perfecto. Bueno, mira, Javier, a mí me resultaría interesante esa idea que vos iniciaste hace unos segundos, donde el Estado y el medio privado deben convivir. Es imposible, sin instituciones, gobernar ni que exista un Estado de Derecho. Acá estamos viviendo un poco eso. Yo te digo, creo que vamos derecho a cerrar el Congreso, porque acá los votos se compran y se venden, y estamos sin representación, estamos viviendo una situación que a mi entender es un caos democrático. Cuando hablamos del liberalismo y te dicen que me parece muy bien, y mi partido es un partido liberal, históricamente liberal, pero te dicen viva la libertad como si a otros nos gustara la cárcel. No, nos gusta a todos la libertad y es una situación humana, lógica y normal, pero entiendo que debe haber un equilibrio, deben haber los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ahora estamos discutiendo la incorporación al a la Corte Suprema de Justicia de un abogado que realmente es un abogado muy controvertido. El caso del doctor Lijo, que no entiendo para qué lo quieren No poner conocemos a el un... caso del hijo acá, ¿eh? No sé si lo No lo conoce. conocen. Bueno, No, es no, un no. doctor muy controvertido, con una larga historia no buena. Yo quería saber cuál es tu impresión respecto a lo que yo te planteo, porque yo entiendo que sí es necesario un Estado, sí es necesario Exacto. unas instituciones, sí es necesario tres poderes, y no un señor que grita viva la libertad, que la libertad nos gusta a todos. Hay un problema también crónico en la región, y esto es innegable, que es la corrupción, ¿no? He estado 2 meses entre México y Colombia y, bueno, pues quizá en Colombia no la he visto tanto, pero en México se respira en el día a día, ¿no? Y eso, si está en la calle a nivel básico, imaginemos lo que pueda haber a nivel superior, ¿no? Es una estructura. Tremendo. Pero repito, el problema entonces es el alma del pueblo, es la educación, es los valores, son muchas cosas. Pero el problema no es el Estado. Porque por el caso, por ejemplo, mexicano, eliminamos ahora mismo, tal cual, de la noche a la mañana, deseo del mago le frotas así la lámpara y sale un mago. Quiero acabar con el Estado, ok.
la misma estructura mafiosa, si quieres, corrupta, la vas a tener a nivel empresarial, que será infinitamente peor, porque si supuestamente no hay Estado o Estado reducido, quizá no pueda hacer, y por reducido me refiero disfuncional, no pequeño, sino disfuncional, quizá no pueda tener la capacidad de proteger derechos básicos de la ciudadanía frente a la expansión obligatoria y entendible de los mercados. Entonces, por eso digo, ¿dónde está la gente intermedia? Propuestas de un liberal. No, yo quiero reducir tal. Perfecto. Pero vas a seguir teniendo, incluso muchos liberales aceptan que tiene que haber ciertos servicios básicos. Tú puedes ser socialista y no querer, por ejemplo, una carga impositiva muy alta. Dices, oye, el Estado funciona con esto y no es... Entonces, el problema no es que sea socialista, el problema sea hasta qué punto quiere robar siendo socialista. Ah, Igual que hasta qué punto un liberal puede seguir robando siendo liberal. claro, Pero la propuesta es más o menos la misma. El socialismo tranquilo, si quieres ver, incluso, digo, estoy intentando encontrar un punto en común, ¿no? El socialismo tranquilo, que es el que dice hoy el socialista, dice, el Estado tiene que estar para ofrecer ciertos servicios básicos, tenemos que pagar impuestos, tiene que haber cierto no sé qué, tiene que haber cierta estructura. Eso es un poco la propuesta socialista. Otra cosa es luego la ideología. Pero la propuesta es eso. El liberal dice, oye, se puede reducir ciertos servicios, pero el liberal no te niega tampoco el Estado. El libertario sí. El libertario es el que dice, viva la libertad, carajo, porque el Estado es malo. Digo, pero si me lo estás diciendo desde un puesto de Estado, decirle, no lo entiendo. O sea, lo entendería mejor si me lo dijeras desde fuera y vivieras consecuente, ¿no? Pero eso, Argentina ha demostrado que el Estado tiene que estar, para bien o para mal. Lo importante es que se vaya para bien. Pero la economía es que siempre ha sido mixta, siempre ha sido mixta. Por eso también, nuevamente, liberal, otros análisis también, hablamos de la izquierda clásica. El liberal, si lo queremos engrosar en la derecha, por engrosarlo en un sitio, también peca y su análisis solo funciona sobre el papel. Porque alguien que diga que el mercado se regula solo, o es un imposible, ignorante, o está mintiendo deliberadamente para imposible. engañar a la gente. Porque el Estado, los mercados no se regulan solos. Ha habido manipuladores históricos como George Soros, ¿no? Los grandes especuladores de bolsa, que obviamente no lo está, lo está manejando esa persona. Precisamente por eso está haciendo millonariamente rica, inmensamente rica. ¿Y dónde está el Estado? Yo no le he visto al Estado para frenar a esta gente. Entonces, ¿por qué? Porque también controlan partes de la herramienta del Estado para crear una sensación de legitimidad, para crear una sensación de Estado de Derecho en la que supuestamente se respetan ciertas cosas. Pero fijémonos también lo que pasa en los últimos años. Los beneficios de ciertas empresas se han puesto por encima de la mesa, de nuestros derechos más básicos. También ha ocurrido con la guerra de Ucrania. ¿Cuántos han enriquecido las empresas de armamento? Muchísimo. ¿Y cuánto se va a enriquecer, por ejemplo, el fondo de inversión BlackRock, que es el que ha firmado la reconstrucción de Ucrania? Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están las Naciones Unidas para frenar esto? ¿Dónde está la búsqueda del bien común? ¿Dónde está la búsqueda de la igualdad? No existe. O sea, ya sabemos que en política internacional todo es una hipocresía absoluta, es el juego. El problema es que mucha gente, en vez de entender el juego, vive el juego como si cada juego fuera realmente un universo independiente. Entonces, es muy difícil dar a entender que esa batalla, que mucha gente se queda en la batalla. Yo estoy dando esta batalla, la batalla cultural, por ejemplo, ¿no? Y pensamos que hay izquierdas y derechas. Puede ayudar a que mucha gente, quizá, es cierto, con menor educación, con menor capacidad de buscar información, con menor capacidad de comprendimiento, le sirva para empezar a enganchar ciertas cosas, ¿no? La batalla de izquierdas y derechas, socialismos, liberalismos, fascismos, como queramos verlo. Pero cuando eso es una fase inicial, quizá. Cuando das un paso a la realidad y sales de eso, te das cuenta de que todos son cuentos, generalmente, que se cuentan desde las clases dominantes para poder imponer un relato y, por lo tanto, un sistema de poder. Y es una batalla estrictamente por eso. Europa es un ejemplo de nuevo. Aquí no se respeta prácticamente nada, absolutamente nada del Estado de Derecho por los países que son socialdemócratas. Es cierto, la clase dominante actual es de izquierdas, sí. ¿Eso hace el pensamiento de izquierdas malo? No lo sé. La clase dominante antes era la derecha. ¿Eso hace nuestro pensamiento erróneo? Yo creo que no. Lo que pasa es que ahora no estamos en el poder. Entonces, este falta de análisis, de entender siquiera lo básico, estoy diciendo, ¿eh? O sea, no, bueno, pues es muy limitante. Porque luego pasan cosas como esta. Hablábamos diciendo, oye, Milei es un buen tipo seguramente para Argentina. Ha conectado con muchos argentinos en un momento de debilidad de Argentina enorme y obviamente es entendible que se pueden cometer errores en su gestión.
pero creo que al menos hay que darle una oportunidad, al menos a corto plazo. Igual que yo creo que la oportunidad en Europa se nos tiene que dar a lo que son las derechas, y lo queremos entender así. Milei viene de muchísimos años de políticas erróneas, ¿no? En muchos aspectos. Vamos a ver cómo se puede salir de eso. Europa lleva muchísimos años de políticas erróneas. Incluso en algunas son irreversibles. Por ejemplo, el tema de la inmigración. Hay países como el mío que están prácticamente condenados. Ni te cuento Francia e Inglaterra, ¿no? Y entonces somos nosotros los que merecemos esa oportunidad. Y sabemos que si estamos en el gobierno, si estuviéramos en el gobierno, y digo, el plural majestático, me refiero porque me englobo dentro de este espectro ideológico. Nos gustaría, y creo que la gente nos tiene que dar una oportunidad, aun sabiendo que hay cosas que no vamos a poder cambiar en 4 años, como hablábamos antes, como le pasó a Donald Trump, que me preguntabas, ¿no? También. Porque en 4 años apenas ha podido hacer muchas cosas. Veremos qué pasa ahora y veremos también el efecto que tiene en Argentina, por ejemplo, seguramente mucho más respaldado ahora con la victoria de Donald Trump. Recordemos que también hace unos meses se encontró con Elon Musk y grandes inversores estadounidenses, lo mismo que en El Salvador. Y luego en Europa veremos también cómo cambia un poco el statu quo. Porque es que, bueno, tú ya estás aquí, pero la gente que no está, creo que no se imagina hasta qué punto la Europa de hace 30 años es absolutamente otra cosa, ¿no? O sea, la España de los 90 no la reconoce, como dijo el ministro, me acuerdo, Alfonso Guerra, dijo, a España no la va a conocer ni Dios. Y a España no la reconoce ni Dios. O sea, nos están transformando los países completamente. Y hay mi ley donde tiene la oportunidad de presentar una nueva transformación de país. Y yo creo que, bueno, teniendo en cuenta lo que hay alrededor, mm, en fin, puede tener otro efecto dominó para la región sin duda, ¿no? Recordemos Brasil con Lula, Chile con Boric, Colombia cayó también, país fundamental en la región. México continúan en la senda. Hay ciertas islas, pero volvemos a lo mismo, la falsa dicotomía entre liberalismo y socialismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si pongamos el ejemplo de Argentina, Milei, un libertario que se entiende supuestamente o está en el mismo rango, en la misma parte que Bukele, que en absoluto es libertario y que está haciendo en parte lo contrario, pero también es funcional. Y ahí se están encontrando, ¿no? En una transformación en la región que para mí posiblemente sea de lo más importante que está pasando en este momento, más que incluso la guerra de Ucrania. La reconfiguración de Hispanoamérica es fundamental para entender también la reconfiguración a nivel mundial. Asia está dominado por Rusia y por China, aunque Estados Unidos tiene su mano. Europa está completamente en manos europeas. África está ahí, esa batalla se está intentando dañar la presencia occidental, pero es que en Iberoamérica es precisamente un puzzle absoluto, absoluto de fuerzas aquí y allí mezcladas, en donde hay, pues obviamente, ¿no? Esos falsos análisis de izquierda mala, derecha buena o viceversa, ¿no? Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias. Y perdona si me enrollo, pero es que esos temas me encantan y me vengo arriba. Está genial. Sole, por favor. Sí, gracias, Javier. Interesante la última parte de esta explicación. Justamente yo coincido con vos que es importantísimo la labor que está haciendo nuestro gobierno, alineándose con la gente más fuerte de Latinoamérica, trayendo orden y respeto. Han comprendido lo que la ciudadanía quería, que era, en primer lugar, seguridad, y lo están logrando, orden, y por otra parte, hartos de la estafa de los aparatos del Estado, porque nos hablaron desde del Estado presente, mintiéndonos permanentemente, porque el Estado lo único que ha estado hasta ahora es presente con los impuestos, saqueándonos a todos los contribuyentes para hacer nada, para embolsarse todo el dinero y crear toda una estructura de saqueo a través de universidades, a través de fondos, a través de todo lo que se te pueda imaginar. Esta administración ha enfocado distinto todo. Está destapando ollas, está readecuando,
instituciones, coincido con Mónica Alonso, que es importante, son importantes las instituciones, pero las instituciones como venían siendo, están corrompidas, están absolutamente corrompidas. Entonces es nuestro deber como ciudadanos, y en todos los chats lo transmito así, seguir siendo vigías de este cambio, porque nada es perfecto. No, Entonces, y más en y más en la región, sobre todo. Es importante lo que claro, pero sí estamos en un camino que yo coincido y pienso que hay una luz. Tenemos que ser nosotros conscientes de que tenemos que seguir luchando porque se vayan haciendo las cosas correctamente, no dejando estar que sea nada más que una persona tipo un rey. Una de las cosas muy interesantes que yo veo de esta administración es el, el- el resaltar la federalización, poniendo a los gobernadores responsables de sus territorios. Porque acá con el sistema de coparticipación venían todos a tirarle la teta o sea, al presidente o al poder ejecutivo para que repartiera más plata, plata que no existía. Con la afirmación del presidente, si no hay plata, señores, esta es la coparticipación, más que esto no hay, bánquense. Cada provincia nuestra puede ser un país, y los recursos naturales, recursos humanos, recursos de todo tipo. Entonces, no tienen perdón de Dios, perdón de Alá, ni perdón de la quien buena sea que gestión vos no tiene nada que ver creas. con ideas, ¿no? Tiene que ver Y bueno, con buen estilo. exactamente, por eso, exactamente. Entonces, otra cosa muy positiva de esta administración es que ha sido ideológica en cuanto a el camino que quieren para la Argentina, pero no ha dicho, o sea, si vos seas de otro partido político y si estabas de acuerdo en ese camino, sumate. O sea, no dijo si vos sos peronista no podés, si vos sos radical no podés. El objetivo es la Argentina, el mercado, la economía abierta y el achique del Estado, porque acá fueron 70 años de engrosamiento del Estado. Entonces, entiendo lo que vos decís desde allá, desde Bruselas, y entiendo lo que es el desastre que es España hoy. Y ustedes están yendo de cabeza a lo que nosotros estamos saliendo. Entonces, yo Con te una digo cosa que peor, y es que hay una regionalización y enfrentamiento absoluto además, dentro. claro, Que vuestros países claro, todavía no hay una distaxia que pueda romper, ¿no? La unidad en muchísimos casos. no. En España sí, 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 Y sí. ustedes sí, son, o sea, muy chiquitos y están bastante separados con distintas regiones, tenés razón. O sea que nosotros acá tenemos, te digo, yo creo que nosotros somos la tierra prometida. Eh, estamos, tenemos los ciudadanos, tenemos que seguir luchando y haciendo todo lo que tengamos que hacer para que lo que no nos parece bien y correcto, por ejemplo, lo que mencionaba creo que Mónica o no sé si Karen sobre el hijo, que es un juez que quiere ser juez de la Corte Suprema. Hay toda una movilización ciudadana en contra de eso. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo y hacer para valer nuestros derechos. Y bueno, pero el camino para mí está bien dado. Así que ahí estaremos. Ya digo, depende de cada región, obviamente. Lo importante también es que vayan saliendo y que se vaya probando. Yo creo que hay muchos sitios no estamos en Es fase de prueba y prueba. error en realidad. Exacto. Esto es como que estamos, mira, esto es como un embarazo. Es todo nuevo. Lo único que sí es, este hombre vino a transversalizar, vino a hacer todo distinto. ¿Por qué? Porque es como la cáscara, es como una cebolla. Siempre todos los gobiernos o todas las administraciones o todas las personas venían a reparar la última capa de la cebolla y no iban al corazón del problema. Acá lo que se hizo, se cortó la cebolla del medio y ahora se está viendo qué es lo que pasa ahí adentro. Y se empieza a limpiar. Hoy no sé si estás enterado que fueron al aeropuerto a todo un sistema al sistema de valijas y de salida de los aviones para que la gente baje de los aviones. Estuvieron, bueno, no, es muy local eso, pero la cuestión es que están haciendo están haciendo cumplir las leyes.
Y eso es una cosa que viene del Ejecutivo. Y, y bueno, y eso es lo que vamos viendo, que las leyes se van cumpliendo. Y qué sé yo, y para adelante. Mirá que yo estoy en el área de mi familia, somos agropecuarios, y esa parte está bastante apretada porque no nos han sacado las retenciones, pero de todas maneras, te digo, mil veces aguantando para que esto salga adelante. Así que bueno, ahí estamos. Antes de que me gustaba, Sole, agregar algo sobre lo que decías para Javier. En algunos coincido en muchos puntos con vos, pero hay muchos que no coincido. Para mí, el tema de la motosierra es una medida que se está tomando para hacer reajustes, recortes, solo para que el presidente es como él con la fotito, ¿no? Como para decir, bueno, estamos a cero, cero, pero se olvidó de las reformas que hay que aplicar para que la Argentina no se caiga abajo. Yo no puedo hacer un recorte si no tengo una propuesta, digamos, de leyes. Es como que si tenemos una empresa, tenemos que hacer un saneamiento en esa empresa. Necesitamos una reforma, pero como para que la empresa pueda seguir produciendo una actividad y a su vez sanearla. Pero no podemos dejar a todos, mandar a todos a la miseria y hacer recortes y olvidarnos de nuestra sociedad. La política no es solo una economía, la política tiene varios aspectos. Es la economía, el bienestar social, la educación, bueno, todo lo que está de por sí. ¿Sí? Ahí se ve todo desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista de cómo llevo adelante una política también de recursos humanos. Cuidado, ¿sí? No, una de las primeras medidas, sí, en esto, Sole, todo lo que quieras, pero soy analista y soy diplomática de carrera. Esto sé de lo que hablo y tengo un MBA. Hablo con causa con 25 años ya en el gobierno en Europa. Antes que nada, lo que decías de las retenciones, es la primera medida que tendría que haber sacado el gobierno en la geopolítica. ¿Para qué? Para que los productores pudieran exportar y una vez que hay exportaciones y se sacan las retenciones, entonces se ve una seguridad desde afuera. ¿Por qué no van inversores? Porque hay una inestabilidad en Argentina. Un gobierno que echa a sus propios ministros. Hay tantos cambios de gente. La gente no son trapos de piso. A uno se evalúa desde la ética, desde la forma de ejecutar, desde la forma de dirigir. Cada Si tengo aplicación es, liderazgo y poder de ejecución, cada tomo aplicación es medidas. particular. Claro, por eso Yo ahora te simplemente me paso. movía en esferas más continentales, ¿no? Más generales. Obviamente bajando cada uno al caso particular ya hay mucha diferencia. Por eso es lo que te digo, es lo que estábamos hablando. Yo no lo veo que sea un gobierno que vaya a terminar su periodo. Porque si bien está tomando ciertas medidas, pero no deja de ser la casta, no deja de tomar digamos, las ideologías personales, Javier Milei, ¿sí? Y no está con un equipo profesional, A mí realmente. lo que más me preocupa de eso, como si fuera argentino. No, yo creo que hay un equipo bueno en muchas cosas, ¿no? He conocido algunos, me parecen bastante buenos. Sobre todo han montado una buena red internacional de apoyo a Argentina que antes no tenía. Quizá a mí lo que más me preocuparía sería hasta qué puntos, bueno, pues la recuperación de Argentina pasa por perder mucha soberanía o mucha autonomía. Sí, Eso para mí sería lo que más me preocupa. Pero es que el problema es eso, que hoy estáis en este caso Argentina en situaciones am, muy particulares. Entonces, esa izquierda en Europa es otra cosa. Es la izquierda mimada. Lo que ha pasado hasta ahora no es una izquierda problemática, ¿no? No hace falta recortar. Lo que hay que hacer es reducir de alguna manera o sacarlos del poder. El problema es cómo lo tienen agarrado. claro, pero están Yo, por Perdón, ¿qué creando, ejemplo, no sé. sería, cuando te referís, Javier, disculpa, a perder la soberanía? ¿Qué quieres Pues, por decir ejemplo, con eso? obviamente, en el mercado que estamos actual, pues que te vengan a visitar grandes empresarios estadounidenses, sabes que hay un interés económico, pues, de extracción de van a ser materiales, en una fin, colonia de cierta americana. liberalización de ciertos sectores que quizá en otras circunstancias no haría falta. Lo mismo ha pasado en Venezuela.
Lo mismo Es que está pasando en México. están regalando a Pero Argentina, a Estados Unidos, a Israel y a sí, no, a China. quien sea, a China, exacto. O sea, el Sí, tema es es este. por El tema es este. O eso. sea, un segundo. El guión es el mismo. Si nos fijamos en la historia, ¿no? Es empobrecimiento de la población, destrucción de cierta estabilidad, y cuando ya les tienes agarrados, ya si quieres y puedes, y eres tú el que ofrece la solución, ya lo que haces es cierta liberalización para poder hacerte con el mercado. Esto ha pasado en todas las regiones, si nos fijamos, sobre todo desde que Estados Unidos se expande como mercado. Ojo, no estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, simplemente es. Podemos criticarlo a favor o en contra, pero es, te guste o no, es. ¿Por qué? Porque para eso Estados Unidos es la potencia dominante y hace lo que toda potencia dominante tiene que hacer, que es dominar e imponerse. Pero esto no implica que no exista, es decir, aceptarlo no significa negarlo. Hay mucha gente que lo niega, sabiendo que está, lo niega, como si no existiera. No, esta es la dinámica. Entonces, cuanto menos soberano eres, cuanto más necesidad tienes de abrirte, más van a venir a ti. Y eso ha pasado con muchísimos países. Parte de la estructura o parte de toda la corrupción que existe en América, igual que existe en África, es precisamente por este sistema de extracción, cuasi imperial, y no digo español, sino colonial, que estamos en el siglo XXI. Ahora, lo mismo vivimos en El Salvador. Tengo muy claro que Bukele no estaría haciendo lo que está haciendo si no tuviera el respaldo político y económico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en parte se gasta un dineral en industrias de armamento y defensa. Ha ofrecido a Silicon Valley ser un hub tecnológico en la región. Ya tienes dos servicios que obviamente ya tienes a Estados Unidos muy cerquita. Y eso es protección. Y señores, el juego funciona así. Argentina ha girado y está con Estados Unidos e Israel. España giró de Estados Unidos y está con Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la socialdemocracia europea. Pero es que hay que entender este juego y salirse. Lo digo porque aquí se pegan cosas con cosas para mí muy estúpidas, muy básicas. Lo mismo, y para mí es perder el tiempo. Y no quiero a la gente que me lee, que me escucha, por la que trabajo, hacerles perder el tiempo. Entonces, de muy, muy pocas veces me refiero a que van a escuchar análisis de bueno o malo, fíjate lo que ha dicho, tal. Me interesa entender más las causas, y es a lo que voy. Argentina es mi ley también, es una consecuencia de unas causas. Entender esas causas hace entender las consecuencias, y quizá unas consecuencias generan unas nuevas causas futuras. Y eso, para mí eso es lo atractivo o, digamos, interesante de entender lo que está pasando en Argentina con Milei. ¿Qué está pasando? ¿Qué reestructuración se está haciendo? ¿Y cómo puede eso, qué puede significar en unos años? Lo digo porque habéis entrado antes pues, en cosas más particulares que yo, pues obviamente, como no español, o sea, como no argentino, no las tengo. Entonces ahí no puedo aportar más que esto, ¿no? Ya estamos viendo cosas muy concretas de si tienes simpatías con un Sí. partido, con otro. No, Dios va. Es apasionante lo que está sucediendo Sí, entonces, porque señor. más allá de todo lo que uno puede tener resquemor, es apasionante, porque el cómo se está rearmando, qué sé yo, pienso que es mejor nosotros ahora que antes estábamos cerca de Venezuela, estar pensando que estamos cerca de Estados Unidos e Israel, y no Venezuela, Irán y China, qué sé yo, o sea, estamos, y Ojo, eso tenemos. perdona, que el mercado es también, o sea, que no pensemos que no tenemos que comerciar con China y con Rusia, claro que sí. No, 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 no dije No, eso, pero pero digo que es que ahora parece, no, alineado no, es más que China no, yo, pues Argentina va a necesitar a China antes o después. Es imposible que Estados siempre, Unidos si le blinde nosotros a todo. comerciamos, le vendemos Por soja, le eso. vendemos carne, le vendemos, todo le vendemos a China. No, 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 por supuesto, pero estamos alineados en alguna manera geopolíticamente a algo que no es más afín a Estados Unidos Es y, que no hay que que, buscar que afinidades Venezuela. hoy. Hoy hay que Argentina tiene que alinearse con todos, porque tiene que abrirse al mundo. Pero está Tiene que abierto al mantener mundo. su neutralidad. Es importantísimo. Pero también una de las cosas que he estado escuchando en esta conversación es mantener su independencia, o sea, ser su ser nacional. Y la Agenda 2030 y la globalización, que quieren? Que no seamos nada, que no seamos nación. Y creo que esta administración está haciendo bastante hincapié en eso de ser nacional. No sé, Al menos, más sobre todo, allá está de atrayendo las miradas que yo creo que le faltaba a Argentina, ¿no? Había quedado como muy relegada en el panorama relegada. internacional, sí. eh, Sí, pienso que es un desafío para todos nosotros, porque además nos incomoda muchísimo, porque estamos en otro mar, estamos nadando en otro mar, ¿viste? Es incómodo porque
te encontrás con cosas distintas, te encontrás con que se van quebrando todos, se pelean todos, no sabes para dónde vas, de repente van, vienen, no te alcanza la plata, de repente, viste, hay muchísimas cosas incómodas, pero bueno, los cambios son así, o sea, es un cambio muy, muy radical lo que estamos viviendo, y es lo que pedíamos, era lo que estábamos necesitando, y bueno, hay que bancársela, y sí, coincido en que hay que estar atentos a las instituciones, atentos a, pero bueno, inclusive esas instituciones que nosotros pensábamos que tenían que ser de una manera, tal vez no, ya tienen que cambiar sus formas. No sé, ¿viste? Tratar de elevarse un poco y ver de vuelta nuevamente cómo es esto. Y bueno, Gracias, estamos, Sole, porque se nos ok, está acabando el tiempo. hablé, hablé mucho, chao. Javier, yo te agradezco muchísimo por tus aportes, tu visión, realmente porque es muy enriquecedora y te pido que aceptes las invitaciones de varios medios argentinos que te van a también a contactar. No, yo encantado. Em, Sí, vamos, sé que a veces me explayo demasiado, perdonad si no, me he extendido, excelente. pero gracias a Y vosotros por la te doy invitación. la palabra de cierre para que nos des tu experiencia y sí, qué recomendación le das a los argentinos desde tu punto de vista. Y bueno, muchas gracias también a Sole, a Ricardo, a Mónica por haber participado, porque realmente es una visión muy enriquecedora. Son también todas personas que están muy activas en todo lo que es esta visión de una democracia, digamos, liberal o, digamos, de centro derecha argentina, como lo podamos nombrar. Gracias, Javier, y te doy la palabra. No, gracias. Nuevamente, yo creo que hay puntos de encuentro, ¿no? No sé si son los que creo que dijo Agustín Laje, el liberal que cree en la vida, el conservador no religioso. Yo no sé si son esas mezclas. Yo creo que caemos bastante más personas y que incluso, yo sé que esto también nuevamente en América suena mal, en Europa tenemos muchas izquierdas y muchas derechas, ¿no? No solo en los países hay casi 6, 7 partidos con los que puedes jugar. Y jugar me refiero con capacidad de influir, ¿no? No me refiero con resultados minoritarios. Y, y ahí yo creo que así que se está creando una nueva derecha, donde no sabemos si liberal, menos liberal, mezcla socialista, no socialista, más nacionalista, menos nacionalista. Em, Sin duda alguna, hay entendimientos con otro tipo que llamo yo la izquierda nacional. Son reductos quizá de una izquierda clásica, en la que se ha dado cuenta de que de sus entrañas ha salido un monstruo, el wokismo, que es una transformación precisamente de su ser, pero que es utilizado por el sistema realmente. El sistema es woke, ¿no? Hablamos lo que decía Kamala Harris, ¿no? Hay que a todo el mundo woke, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues lo que sirve en este momento al Estado y a la empresa. Hay muchas empresas que quieren llegar a eso, por eso a través de los apps y productos y todo nos dan todo eso, ¿no? Y yo creo que ese hay un entendimiento que tiene que existir. En España en Europa está creciendo, en España también está habiendo nuevas izquierdas, les queda mucho y habrá que ver si realmente son capaces también ¿no? de ese desierto de años y años para poder resarcirse de todos los pecados y que realmente vean a qué se está jugando. Pero por nuestro lado, yo creo que la fase que estamos ahora puede haber ciertas victorias. Hablamos de Milei, hablamos de FPO, pero también es una batalla por el relato, ¿no? Es una batalla cognitiva, es una batalla de entendimiento, de información, en la que en mi caso profesionalmente, pues que considero que es importante. No lo digo por mí, sino por el oficio, ¿no? Poder dar una información real, sensata a la población. em, yo creo que es de lo que se está demandando y lo están demandando mucho. Y hay que hacer pedagogía con la gente. Hay que darles a entender que vivimos en cierta Matrix. Sí, perdona porque sé que esto suena como atópico, pero es que realmente cuando te paras a pensar y ves a gente, esto funciona así. Funciona así. Y el tener esa capacidad de análisis de la realidad. Y pongo siempre por ejemplo de cómo trabajo yo. Yo obviamente produzco información cuando puedo producirla, ¿no? Sobre todo propia, si es propia. Pero la mayoría del tiempo realmente lo que hago es estar intentando entender la narrativa de lo que estoy leyendo y desmontándola. Me paso más. Y eso ha producido, para mí es muy fácil entender ahora lo que decía al principio, ¿no? Llego, leo, y entonces ya sobre lo que estoy leyendo no estoy entendiendo lo que se está diciendo. Estoy leyendo lo que no se quiere decir, ¿no? Y lo que se puede pensar, o al menos intento, hago un análisis y luego compruebo si funciona.
Y eso de verdad os invito a hacerlo porque veréis que realmente el análisis está fuera de lo que estás leyendo y que precisamente lo que estás leyendo te informa, pero no precisamente por lo que pensamos que te informa. Cuando más gente lo está haciendo, lo hemos visto casos muy concretos, ¿no? El 2001, las Torres Gemelas, la crisis de 2008-2009, la guerra de Ucrania, la pandemia, son puntos donde la gente está diciendo, cada vez más gente se está saliendo de la Matrix, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar nosotros si queremos, o la gente que podamos tener acceso a ese tipo de cosas, para poder atraer a gente a ciertos entendimientos. Tú cuando sales de la Matrix es como si hubieras nacido nuevo. Yo me acuerdo cuando salgo de la universidad, menos de 30 años, am, y de alguna manera, ¿no? Cierro el sistema de pensamiento, entiendo al final, como de alguna manera, una iluminación de cómo funciona, o al menos para lo que pues, mi cosmovisión personal, para mí fue un impacto enorme, que es como realmente haber nacido de nuevo, entre comillas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ayudar a que la gente tenga, cada uno su proceso. No tienes que ser ni socialista ni liberal, cada uno tiene su proceso. Hoy podrás estar en un sitio y llegar a otro. Lo importante es andar, ¿no? Andar. Y lo que decíais antes, ¿no? No hay que parar, hay que continuar, no pensar que la victoria se da por hecha. Al revés, ¿no? Fijémonos en España. En España se ha desactivado la derecha precisamente por la guerra civil. La guerra civil se ganó, no hay ninguna duda. El problema es que se perdió después el relato porque se perdió la calle, se dejó de trabajar en la continuación de la batalla. Y así estamos como estamos, y hay que evitarlo como sea. En Europa estamos en el camino, ¿no? FPO es un ejemplo. Estamos en el camino, estamos en el camino. O me gusta pensar que estamos en el camino. No sé si es muy optimista, pero estamos en el camino. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, espero que pronto se repita este streaming con otros temas, porque realmente encantador. Y bueno, seguí compartiéndonos en el grupo tus publicaciones. Nosotros las seguimos republicando junto a Ricardo también. Yo Muchas para gracias. Más Prensa, Ricardo para su medio. Que bueno, entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Y esto ha sido desde Más Medios, Más Prensa, en cooperación también con Ricardo Sarmiento eh, y con la colaboración de Mónica Alonso y Soledad Bensusan del Partido Demócrata de Argentina. Hoy hablando con Javier Villamor. No dejen de seguirlo porque realmente excelente todos sus análisis. ¿Y podés mencionar por favor, tu página o tu canal de YouTube? Luego se me ha ido censurando. Ponéis Javier Villamor y antes o después lo encontraréis. Pero bueno, estoy en Instagram, en Telegram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Y ahí me encontraréis más que en otro sitio. Estoy planeando renovar la cuenta de YouTube. Estoy replanteando muchas cosas. Porque, repito, ha habido ciertos temas que hemos tratado, ya sabéis creo cuáles, Sí, que, sí, sí. que han complicado, ¿no? La libertad y el acceso al público. Y volveremos a ello. Pero sigo produciendo contenido o bien entrevistas o lo que sea, que espero que os pueda ser de utilidad. Yo encantado que también para eso trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido Más Medios. Buenas noches y hasta la próxima. Chao, hasta luego. Gracias. A vosotros.